Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, porque Él escucha siempre nuestras oraciones. Y gracias a Dios porque Él es el que nos sostiene y bendice a todos nuestros hermanos con cualquier tipo de necesidad. Dios es bueno, hermanos, y Dios es el que está con nosotros. Agradecemos a Dios. Les invito para que oremos, nos presentemos delante de Dios para meditar en su palabra. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Señor. Lo vemos a cada momento, a cada instante, y te agradecemos. Podemos ver, Señor, tu bondad, tus cuidados, tu provisión. Podemos ver, Señor, que estás al tanto, mi Dios, de que podamos contar contigo, que te podamos ver en todo, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy podemos también, Señor, acercarnos a ti y rogar tu bendición, mi Dios, para que también, mi Dios, podamos recibir tu gracia, tu bondad y tu misericordia a través de tu palabra. Nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, en Isaías 48, dice de esta manera: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque nos alimenta continuamente. Es la palabra de Dios la que nos sostiene. Es la palabra de Dios la que nos alimenta. Es la palabra de Dios la que nos marca el camino para que nosotros podamos vivir nuestros días buscando siempre hacer la voluntad de Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántas veces, amado hermano, hemos tenido que ir a la palabra de Dios para que nos alimente? ¿Cuántas veces el Señor nos ha alimentado con ella? ¿Cuántas veces Dios ha tenido misericordia de nosotros y ante nuestra necesidad, ante nuestra tristeza, ante nuestra necesidad, cualquiera que sea, la palabra de Dios nos ha alimentado, nos ha mostrado el camino, nos ha marcado sus promesas para que nosotros podamos mantenernos confiando en el Señor, para que nosotros podamos tener siempre el gozo y la paz de Dios en nuestro corazón en medio de cualquier situación? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Ante la enfermedad, el Señor con su palabra nos ha dicho: yo estoy contigo. Ante alguna situación difícil nos dice: esfuérzate y sé valiente. Clama a mí y yo te responderé. Gracias a Dios por su bendita palabra, que nunca cambia, dice Isaías, sino que permanece para siempre. Todo se va a acabar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y gracias a Dios porque dentro de ello están sus hermosas promesas, de las cuales dice la palabra del Señor, podemos agarrarnos. Nos agarremos fuertemente de ellas, porque en ellas, en las palabras de Dios, hay vida eterna. Gracias a Dios. Por eso, amados hermanos, podemos ver que la vida del apóstol Pablo es una vida hermosa en su testimonio, en su encuentro con el Señor. El Señor Jesucristo le habló cuando él estaba persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? Y iba hacia Damasco, ¿verdad? Para perseguir a los cristianos, cuando el mismo Señor Jesucristo se le presentó y le habló. Amados hermanos, cuando Dios habla, suceden cosas impresionantes. Cuando las personas nos encontramos con el Señor, cuando escuchamos su voz, cuando esa voz nos tira, ¿verdad? En el sentido de que nos permite asombrarnos de dónde estábamos nosotros y de dónde nos ha sacado el Señor.
lo que Él nos dice, lo que Él nos enseña. Es impresionante cuando nosotros le damos crédito a lo que la palabra de Dios nos dice y lo que puede hacer en la vida del hombre cuando nosotros le damos el lugar que se merece la palabra de Dios en nuestro corazón. El apóstol Pablo tuvo una gran pasión por predicar el evangelio. Una vez que se encontró con el Señor y Dios habló con él, el Señor Jesucristo habló con él, su palabra entró a su corazón. A partir de allí, Saulo de Tarso ya no fue el mismo, fue otra persona. ¿Dónde estaba todo lo que había aprendido? ¿Dónde quedó todo aquello que le apasionaba hasta ese momento? Él iba persiguiendo a los cristianos de ciudad en ciudad. Y ese carácter fuerte, ¿dónde quedó cuando tuvo que arrodillarse delante del Señor y decir: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Cuando el apóstol escuchó la palabra de Dios, cuando el apóstol escuchó la voz de Dios, amados hermanos, todo aquello que nos caracteriza queda sometido a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es hermosa la palabra de Dios, porque nos dirige, nos guía, nos alimenta, nos fortalece. Y como dice el título del mensaje, nos consuela. Cualquiera que sea la necesidad que nosotros tengamos, la palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos para mantenernos en pie delante de Dios, para levantarnos si nuestro ánimo está caído, para darnos la fortaleza, ¿verdad? Si estamos débiles, para levantar nuestra cabeza como hijos de Dios, porque Dios está con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Era tanta la pasión del apóstol Pablo por predicar al evangelio que dedicó, amados hermanos, dedicó su vida. A partir de allí dedicó su vida entera a predicar la palabra del Señor. Gracias a Dios. En una ocasión él dijo, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Es algo interno, es una necesidad propia, personal, de hacer lo que Dios hizo con nosotros, darnos su palabra y que nosotros podamos llevar la palabra de Dios a otros, porque es una necesidad nuestra, porque Dios ha tocado nuestros corazones de tal manera con su palabra que la misma palabra de Dios, el Espíritu de Dios nos impulsa para que nosotros podamos tener este sentir, dice Filipenses 2, este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias a Dios. Es una necesidad muy grande. Recuerdo cuando se nos estaban haciendo las últimas evaluaciones, los últimos exámenes para la ordenación como presbíteros, cuando en un examen psicológico que nos hicieron también, nos preguntaron, ¿qué haría usted si le dijeran que ya no puede predicar? ¿Qué haría? Y la respuesta que salió de esa pregunta es, me muero. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿A qué otra cosa podemos dedicarnos? Y no estoy hablando de ser pastor o no, sino estoy hablando de ser cristianos, de ser personas que han sido tocadas por el evangelio, que han sido tocadas por la voz de Dios. ¿A qué nos dedicamos en la vida, hermanos? Si no es a compartir el amor de Dios, la palabra, la voz de Dios, lo que Dios dice.
para que las personas puedan encontrar a Jesucristo en su corazón, para que las personas puedan ser felices en Cristo, para que puedan encontrar solución, para que vean que sí hay salida. San Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor y bendita sea su santa palabra. Por eso, amados hermanos, la gente necesita escuchar la palabra de Dios. Recuerden lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios produce fe en la gente que escucha la palabra de Dios. La vida de la gente cambia cuando escucha la palabra de Dios. La forma de hacer las cosas se escuchan. Cambian cuando las personas escuchan la palabra de Dios. Gracias a Dios. Recuerden lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto quiere decir, amados hermanos, que la gente, para que pueda cambiar, y necesita cambiar, necesita que la palabra de Dios entre, penetre, haga eco en su corazón. Tiene que entrar hasta el fondo, tiene que comprenderse, tiene que entenderse. Por eso se explica la palabra de Dios, por eso se lleva a las personas, a los vecinos, por eso se comparte con los amigos y se hace de tal manera, ayudados por el Espíritu Santo, que las personas puedan comprender que Dios les ama y que su vida puede cambiar. La palabra de Dios, amados hermanos, entra, corta, hace pedazos todas nuestras convicciones, todas aquellas cosas que tenemos ya bien hechas, esos pensamientos que los tenemos ya bien establecidos. La palabra de Dios viene y los hace pedazos para formarnos de nuevo, para hacernos nuevas criaturas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, porque la gente necesita encontrarse con Jesucristo y la gente necesita cambiar. Y Dios, amados hermanos, en el encuentro que usted y yo hemos tenido con Él, nos hace ver esa necesidad personal para que podamos tener el privilegio de compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios. Usted y yo hemos tenido la necesidad de ir a la palabra de Dios todos los días. Todos los días tenemos una necesidad. Y la necesidad nos hace buscar en la palabra de Dios esas promesas que alimentan nuestro corazón y que nos dicen en todo momento: yo estoy contigo. Dios está con nosotros. Dios está con usted, amado hermano, amada hermana. Dios está con usted ahorita, en este momento, en esa necesidad que usted tiene, en esa inquietud que usted tiene, en ese temor que usted tiene. Dios está con usted, porque la palabra de Dios dice que Dios está con usted. Y si Él lo dice, es cierto. Dice San Juan 14, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. El Señor Jesucristo no dice mentiras. Él dice que Él desea que donde Él esté, nosotros también estemos. Él desea estar con nosotros siempre. Y Él está con nosotros siempre cuando nosotros acudimos a su palabra. Cuando nosotros le damos lugar a la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros le damos crédito a la palabra de Dios. Creemos en Dios. Dice el Señor Jesucristo, creen en Dios, crean en mí también. Lo que el Señor Jesucristo dijo, lo que el Señor Jesucristo mostró a través de su palabra, nosotros también debemos de creer en ella. Gracias a Dios. Por eso, allá en los últimos tiempos del apóstol Pablo, cuando le quedaban tal vez pocas semanas o pocos meses de vida, habla con Timoteo y le dice, allá en el capítulo número 4, a partir de
El primer versículo de este capítulo habla con Timoteo, ¿verdad? Y le dice, Timoteo, si quieres, si deseas que las personas conozcan a Jesucristo, tienes que predicar el evangelio. Tienes que predicar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y con estas palabras, el apóstol Pablo está transmitiendo su propia vida, sus propias experiencias a lo largo de todo su trabajo misionero. Usted y yo conocemos la vida del apóstol y sabemos por cuántas cosas él pasó. Y él decía, por predicar el evangelio, porque es mi pasión. Ay de mí si no anuncio el evangelio, dice el apóstol. Y lo vemos yendo de ciudad en ciudad, compartiendo la palabra de Dios con los hermanos, gozándose en el Señor, caminando grandes distancias, sufriendo el que su embarcación se haya ido al mar, siendo picado por una víbora, sufriendo azotes en muchas ciudades. Pero él seguía con gozo, ¿verdad? Una vez lo apedrearon y lo dejaron ahí tirado, como pensaron que ya estaba muerto. Pero él decía, Timoteo, predica la palabra, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todo esto hazlo con la palabra de Dios. La palabra de Dios. En alguna ocasión, el mismo apóstol dice, si yo mismo o nosotros mismos, hablando de ese equipo de trabajo, si nosotros mismos, dice, les anunciamos un evangelio diferente al del Señor Jesucristo, sea anatema, decía el apóstol Pablo. La palabra anatema, ustedes la conocen, quiere decir maldito. El único evangelio que nosotros debemos de vivir y de predicar y de consultar es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Por eso, en estas últimas semanas y tal vez meses que le quedaban al apóstol, habla con Timoteo y le dice, Timoteo, predica la palabra, sé sobrio en todo, verifica que tu testimonio sea fiel. Hazlo todo, dice, con amor, con paciencia, con doctrina. Es decir, pegadito a lo que la palabra de Dios dice. Y al final, el apóstol saca un poquito a relucir su propia necesidad. En este momento, amados hermanos, el apóstol está solo, está preso y tiene frío. Saben ustedes, se acercaba el invierno cuando él escribe esta carta. Se acercaba el invierno y él, estando allí preso en un calabozo, el calabozo se pone húmedo y hacía frío, o empezaba a hacer frío. Entonces le dice a Timoteo, no te tardes en venir. Necesito que me traigas dos cosas. Quiero que me traigas la capa y los pergaminos. El apóstol pidió su capa. La capa en esos tiempos, amados hermanos, se refería a una especie de frazada, de cobija, de lana rústica que se usaba como una túnica exterior para protegerse contra el frío y la lluvia. Tenía un agujero en el centro para pasar la cabeza y no tenía mangas. Esa era la capa y la función era para protegerlo, para que no pasara frío.
Saben, amados hermanos, en estos versículos encontramos que hay tristeza en el corazón de Pablo. Está solo en este momento, solo Lucas está con él. Solo Lucas está con él. Pero él hace mención de su equipo de trabajo y de algunas personas que le han hecho imposible la vida. ¿Usted tiene personas que le hacen imposible la vida? El apóstol Pablo dice: el Señor se encarga de ellos. Pero la tristeza que vemos en el corazón del apóstol es que menciona a una persona, dice, que prefirió irse al mundo. Si hay algo que da tristeza en el corazón, amados hermanos, es ver, conocer, saber de una persona que estuvo atento a adorar al Señor, que tuvo una experiencia de conversión y que después regresan al mundo. Es una tristeza muy grande para el corazón del apóstol. Y otros hermanos, ¿verdad?, los mandó a otros lugares para continuar predicando el evangelio. Pero le dice a Timoteo: tráeme la capa para que no pase yo frío. Pero también dice: tráeme los pergaminos. Y además dice: tráeme especialmente los pergaminos. Este punto, amados hermanos, nos habla de la vida del apóstol Pablo pegado a la palabra de Dios. La palabra de Dios en estos momentos es lo que está buscando, que el apóstol está buscando que la palabra de Dios lo consuele. Porque los pergaminos, amados hermanos, eran rollos de papiros, de cuero de oveja, de cordero, de cabra o de becerro, especialmente preparados para escribir en ellos. Y se piensa que los pergaminos que pidió Pablo eran rollos que contenían porciones del Antiguo Testamento, que contenían comentarios judíos, copias de sus propias cartas, las que él había enviado a las iglesias. Incluso se piensa que también tenía allí una copia de la Biblia de la Septuaginta. Y también, algo muy hermoso, se piensa que tenía allí las palabras del Señor Jesús que precedieron a los evangelios. ¿Qué es lo que estamos viendo en todo esto? Vemos la necesidad tan grande del apóstol de que, a pesar de que él conoce tanto del evangelio, a pesar de que conoce tanto del Señor Jesucristo, a pesar de que conoce tanto de la iglesia, él todavía siente y tiene esa necesidad tan grande de alimentarse, de meditar en la palabra de Dios. Amados hermanos, desde que conocimos al Señor Jesucristo, usted y yo, ¿tenemos esa necesidad de la palabra de Dios? ¿En dónde está la palabra de Dios? Hablando de la Biblia, ¿está en un anaquel? ¿Está en una mesa abierta nada más toda la semana? ¿En dónde está? ¿La abre usted todos los días para leerla? Para pedirle a Dios que le hable a su corazón, que eso que la palabra de Dios le enseña, lo podamos vivir. ¿En dónde está la palabra de Dios? ¿Cuál es la necesidad nuestra de ser alimentados? De que nuestra vida, en todos los sentidos, pueda ser guiada por la palabra del Señor. Porque en esa palabra de Dios nosotros tenemos bendición. El Señor dice que la Biblia, la palabra de Dios, da testimonio de Él. Así que, amados hermanos, yo le invito en el nombre del Señor que estas experiencias que encontramos en la palabra del Señor, en este caso del apóstol Pablo, nos ayuden para que nuestro corazón sea siempre alimentado por la palabra de Dios, que podamos leer la palabra de Dios continuamente, que podamos alimentarnos de ella, que podamos pedirle a Dios que nos ayude, que siempre la tengamos en la mente y en el corazón. Que Dios nos bendiga,
Que Dios sea con nosotros. Amén.